Capítulo 10. Hacia una visión de conjunto. A modo de resumen. Ha llegado el momento de reunir los hechos en apariencia dispares y las hipótesis acerca del cerebro y la conciencia que hemos presentado en los capítulos anteriores. Empecemos por abordar una serie de preguntas que posiblemente habrán surgido ya en las mentes de los lectores. 1. Dado que la conciencia no reside en un centro cerebral, ¿se puede decir que los estados mentales conscientes se asientan de manera predominante en ciertos sectores del cerebro y no en otros? La respuesta es inequívocamente afirmativa. Creo que los contenidos de conciencia a los que tenemos acceso son ensamblados principalmente en el espacio de imágenes de las regiones corticales iniciales y superiores del tronco encefálico, el espacio compuesto de realización del cerebro. Lo que ocurre en ese espacio, sin embargo, es diseñado a cada momento por las interacciones con el espacio disposicional, que organiza de manera espontánea imágenes en función de la percepción continua y de los recuerdos. En cualquier momento dado, el cerebro consciente funciona de manera global, pero lo hace de una manera anatómicamente diferenciada. 2. Cualquier referencia a la conciencia humana concita visiones de una corteza cerebral altamente desarrollada, y aún así he escrito muchas páginas relacionando la conciencia humana con el humilde tronco del encéfalo. Estoy dispuesto a pasar por alto el saber recibido y señalar al tronco encefálico como el principal agente de los procesos conscientes. No precisamente. La conciencia humana requiere tanto de la corteza cerebral como del tronco encefálico. La corteza cerebral no puede hacerlo todo ella sola. 3. Tenemos un conocimiento cada vez más extenso del funcionamiento de los circuitos neuronales. Los estados mentales se han vinculado a los ritmos de activación, descarga de las neuronas y a la sincronización de los circuitos neuronales por medio de la actividad oscilatoria. Asimismo, sabemos que comparado con el de otras especies, el cerebro humano tiene un mayor número de áreas cerebrales y más especializadas, sobre todo en su corteza. Sabemos que la corteza cerebral humana, junto con la de los grandes simios, las ballenas y los elefantes, contiene un tipo de neuronas de un tamaño inusitadamente grande conocidas como neuronas en uso o de von Economo. Y sabemos que las ramificaciones dendríticas de algunas neuronas de la corteza prefrontal en los primates son especialmente abundantes, tanto si las comparamos con la de las otras regiones corticales como si lo hacemos con las de las otras especies. Estas características que acabamos de descubrir ¿bastan para explicar la conciencia humana? La respuesta es no. Estas características ayudan a explicar la riqueza de la mente humana, el inmenso panorama al que tenemos acceso cuando la mente se hace consciente como resultado de una variedad de procesos de formación del sí mismo. Pero no explican per se cómo se genera el sí mismo ni la subjetividad. Si bien sabemos que algunas de estas mismas características desempeñan cierto papel en los mecanismos del sí mismo. 4. A menudo los diversos intentos dirigidos a explicar la conciencia ignoran los sentimientos. ¿Puede haber conciencia sin sentimientos? La respuesta es que no. Desde un punto de vista introspectivo, la conciencia humana siempre conlleva sentimientos. Se pueden poner en tela de juicio, sin duda, los supuestos méritos de la introspección, pero dejando a un lado esta cuestión, nos es preciso explicar por qué los estados conscientes se nos presentan de la manera en que lo hacen. Según la... 5. Según la hipótesis que he presentado, los sentimientos y sus estados son generados en amplia medida por los sistemas neurales del tronco encefálico como consecuencia de su diseño y posición particulares con respecto al cuerpo. Un escéptico podría sacar la conclusión de que no he respondido a la pregunta de por qué sentimos los sentimientos de la manera en que lo hacemos.
y mucho menos a por qué sentimos los sentimientos como algo determinado. Estoy en parte de acuerdo en este punto, y en parte disiento. No he aportado, ciertamente, una explicación exhaustiva de la formación de los sentimientos, pero sí he propuesto una hipótesis concreta, algunos de cuyos aspectos pueden ser comprobados. Ni de las ideas tratadas en este libro, ni de las ideas que han presentado varios colegas que trabajan en este ámbito de la ciencia, se puede afirmar que hayan resuelto los misterios que envuelven al cerebro y a la conciencia. Pero en las líneas actuales de trabajo hay varias hipótesis que están siendo objeto de investigación. Solo el tiempo dirá si cumplen o no su promesa. La neurología de la conciencia. Considero que la neurología de la conciencia se halla organizada alrededor de las estructuras del cerebro que intervienen en la generación de la tríada rectora formada por el estado de vigilia, la mente y el sí mismo. Si bien intervienen principalmente tres importantes divisiones anatómicas, el tronco encefálico, el tálamo y la corteza cerebral, es preciso advertir que no hay alineaciones directas entre cada división anatómica y cada componente de la tríada. Las tres divisiones intervienen en algún aspecto del estado de vigilia, la mente y el sí mismo. El tronco encefálico. Los núcleos del tronco encefálico ofrecen un buen ejemplo de la multitarea que se requiere de cada división. Sin duda, los núcleos del tronco encefálico contribuyen al estado de vigilia en colaboración con el hipotálamo, pero son asimismo responsables de la construcción del proto-sí mismo y de generar los sentimientos primordiales. En consecuencia, aspectos significativos del sí mismo central se llevan a cabo en el tronco encefálico, y una vez que se ha implantado la mente consciente, el tronco encefálico ayuda a gobernar la atención. En todas esas tareas, el tronco encefálico coopera con el tálamo y la corteza cerebral. Para conseguir una mejor descripción de la manera en que el tronco encefálico sirve a la mente consciente, es preciso examinar con mayor detenimiento los componentes que intervienen en estas operaciones. Un análisis de la neuroanatomía del tronco encefálico revela la presencia de diversos sectores de núcleos. El sector situado en la parte inferior del eje vertical del tronco encefálico, en amplia medida dentro del bulbo raquídeo, contiene los núcleos que se encargan de la regulación visceral, sobre todo de la respiración y la función cardíaca. Una destrucción sustancial de estos núcleos significaría la muerte. Por encima de ese nivel, en el mesencéfalo y en la protuberancia anular o puente de Barolio, encontramos aquellos núcleos cuyo deterioro se vincula no con la muerte, sino con el coma y el estado vegetativo. En líneas generales, se trata del sector que discurre verticalmente desde el nivel medio de la protuberancia anular hasta la parte superior del mesencéfalo, y que ocupa la parte posterior del tronco, no la frontal, por detrás de una línea vertical que separa la mitad dorsal del tronco encefálico de la frontal. Dos estructuras más forman también parte del tronco encefálico, el tectum o techo mesencefálico y el hipotálamo. El tectum es una estructura formada por los colículos superior e inferior de los que tratamos en el capítulo 3. Desde un punto de vista arquitectónico, proporciona una suerte de techo a la parte superior y dorsal del tronco encefálico. Además de su papel en el movimiento relacionado con la percepción, los colículos están implicados en la coordinación e integración de imágenes. Si bien el hipotálamo se halla situado inmediatamente por encima del tronco encefálico, su intensa intervención en la regulación de la vida y en las intricadas interacciones con los núcleos del tronco encefálico justifica su inclusión en la familia de este. En el capítulo 8 vimos cuál era el papel que el hipotálamo desempeñaba en el estado de vigilia. La idea de que ciertos sectores del tronco encefálico tendrían una importancia decisiva en la conciencia, en tanto que otros no, proviene de una observación clásica debida a dos distinguidos neurólogos, Fred Plum y Jerome Posner.
Ambos creían que solo una lesión localizada por encima del nivel de la línea media de la protuberancia anular se asociaba con el coma y el estado vegetativo. Por mi parte, convertí la idea en una hipótesis específica que permitía proponer una razón para el ajuste de este nivel. En efecto, cuando consideramos el tronco encefálico desde la perspectiva de las regiones cerebrales situadas más arriba en el sistema nervioso, descubrimos que la acción de recoger el conjunto de la información corporal solo se completa por encima de la línea media de la protuberancia anular. En niveles del tronco encefálico situados por debajo de esta línea y en la médula espinal, el sistema nervioso solo puede servirse de una información parcial sobre el cuerpo, porque la línea media de la protuberancia anular es el nivel en que el nervio trigémino, quinto par craneal, penetra en el tronco encefálico trayendo consigo información sobre el sector superior del cuerpo, la cara y todo lo que hay en ella, el cuero cabelludo y el cráneo. Solo por encima de este nivel, el cerebro dispone de toda la información que necesita para crear mapas exhaustivos del conjunto del cuerpo, y para generar en el seno de esos mapas la representación de aspectos del interior que permanecen relativamente invariables y que ayudan a definir el protosimismo. Por debajo de ese nivel, el cerebro aún no ha recopilado todas las señales que necesita para crear una representación de todo el cuerpo secuencia a secuencia. Esta hipótesis fue puesta a prueba en un estudio que realizamos con Joseph Parvizi, con pacientes en coma, y que estaba dirigido a investigar la localización de la lesión cerebral, sirviéndonos para ello de la resonancia magnética. El estudio puso de manifiesto que el coma estaba vinculado solo a la lesión localizada por encima de la entrada del nervio trigémino, quinto par craneal, y vino a respaldar plenamente la observación de Posner y Plum realizada en tejidos post-mortem, antes de que fuera posible utilizar la técnica de la imaginería cerebral. En los comienzos de la historia de la investigación de la conciencia, la vinculación de una lesión en esta región con el estado vegetativo o el coma se consideró que significaba que la disfunción resultante alteraba o interrumpía el estado de vigilia o de alerta. La corteza cerebral ya no estaba dinamizada ni era activada. Privada del componente de la vigilia, la mente ya no era consciente. La identificación de una red de neuronas localmente interactivas que se proyectaban hacia arriba como una unidad hacia el tálamo y la corteza cerebral hizo tanto más plausible esta simple idea. El nombre mismo que se le dio a este sistema de proyecciones, el SRAA o Sistema Reticular Activador Ascendente, conseguía expresar la idea de manera satisfactoria. Véase figura 8.3 donde el SRAA se halla incluido en otros núcleos del tronco encefálico tal como se indica en la leyenda. La existencia de este tipo de sistema ha sido plenamente confirmada y sabemos que sus proyecciones se dirigen hacia los núcleos intralaminares del tálamo que a su vez las proyecta hacia las cortezas cerebrales, entre ellas la corteza posteromedial. Pero la historia no termina aquí. De manera paralela a los núcleos clásicos, como por ejemplo los núcleos cuneiformes y el núcleo reticular oral del puente, pontis oralis, en los que se origina el sistema reticular activador ascendente, SRAA, existe una rica colección de otros núcleos entre los que se cuentan aquellos que intervienen en la gestión de los estados internos del cuerpo, el locus ceruleus, los núcleos tegmentales, ventrales y los núcleos del RAFE, que son los responsables de la secreción respectivamente de noradrenalina, de dopamina y de serotonina en determinados sectores de la corteza cerebral y del cerebro anterior basal. Las proyecciones de estos núcleos pasan alrededor del tálamo. Entre los núcleos que intervienen en la gestión del estado corporal encontramos el núcleo del tracto solitario y el núcleo parabraquial, de cuya importancia en relación a la creación de una primera línea de sensaciones corporales, los sentimientos primordiales, tratamos en los capítulos 3, 4 y 5.
La parte superior del tronco encefálico incluye también los núcleos de la sustancia gris periacueductal, SGPA, de cuya actividad resultan las respuestas químicas y de conducta inherentes a la regulación de la vida, y como parte de esa función dan curso a las emociones. Los núcleos de la sustancia gris periacueductal se hallan estrechamente interrelacionados con el núcleo parabraquial y con el núcleo del tracto solitario, así como con las capas profundas de los colículos superiores, que probablemente desempeñan un papel coordinador en la elaboración del cimismo central. Esta compleja anatomía nos dice que mientras los núcleos clásicos y los sistemas activadores ascendentes se hallan sin lugar a dudas vinculados a los ciclos de vigilia y sueño, el resto de los núcleos del tronco encefálico participan en otras funciones igualmente importantes y relevantes para la conciencia, a saber, alojar los criterios del valor biológico, la representación del interior del organismo sobre cuya base se ensambla el proto-sí mismo y se generan los estados de los sentimientos primordiales, y los primeros pasos de importancia decisiva en la constitución del sí mismo central, un proceso que tiene su efecto en el gobierno de la atención. En resumen, la reflexión sobre esta profusión de papeles funcionales pone de manifiesto una dedicación compartida a la gestión de la vida. La idea de que el funcionamiento de estos núcleos se limita a la regulación de las vísceras, el metabolismo y el estado de vigilia no hace justicia a los resultados que logran, ya que estos núcleos gestionan la vida en un sentido mucho más amplio. Ellos son la sede neural del valor biológico y el valor biológico deja sentir su influencia generalizada en todo el encéfalo, tanto en términos de estructura como en su funcionamiento y operaciones. Se trata, muy probablemente, del lugar en que el proceso de elaboración de la mente da comienzo en forma de sentimientos primordiales y resulta evidente que el sí mismo, el dispositivo que convierte a una mente consciente en una realidad, también se origina allí. Incluso los esfuerzos de coordinación de las capas más profundas de los colículos superiores participan y echan una mano. El tálamo. La conciencia a menudo es descrita como el resultado de la masiva integración de señales en el encéfalo a través de muchas regiones. En esa descripción, el papel del tálamo es el más destacado. Sin lugar a dudas, el tálamo interviene de manera importante en la creación de una textura de fondo de la mente, cuya fase final es lo que denominamos mente consciente. Pero ¿podemos concretar algo más los papeles que desempeña? Al igual que en el caso del tronco encefálico, el tálamo interviene en todos los componentes de la tríada de la mente consciente. Un conjunto de núcleos talámicos desempeña un papel esencial en el estado de vigilia y tiende un puente entre el tronco encefálico y la corteza. Otro conjunto de núcleos aporta señales procedentes del exterior con las que se pueden ensamblar los mapas corticales. El resto ayuda aportando el tipo de integración sin el que una mente compleja resulta inconcebible, por no hablar de una mente portadora de un sí mismo. Siempre he evitado adentrarme en el tálamo, y hoy en día soy aún más cauteloso. Las pocas cosas que sé acerca de esta enorme colección de núcleos talámicos se las debo apenas a un puñado de expertos que conocen a fondo esta estructura. Sin embargo, algunas de las funciones que el tálamo desempeña no han sido cuestionadas y se pueden reseñar a continuación. El tálamo sirve de paso intermedio para la información que ha sido recopilada en el cuerpo y tiene por destino la corteza cerebral. Esto incluye todos los canales que transportan señales acerca del cuerpo y acerca del mundo, desde el dolor y la temperatura hasta el tacto, la audición y la vista. Todas las señales cuyo destino es la corteza cerebral se detienen en los núcleos talámicos, que hacen las veces de repetidores, y luego pasan a las vías que las llevan hacia sus destinos en las diversas ciudades de la corteza cerebral. Solo el olfato logra escapar al poder de atracción talámico y asciende hacia la corteza cerebral, por decirlo así, por la vía de canales no talámicos.
El tálamo también se ocupa de las señales necesarias para despertar al conjunto de la corteza cerebral o hacerla dormir, una función que realiza gracias a las proyecciones neuronales procedentes de la formación reticular que antes he mencionado. Las señales de estas proyecciones neuronales cambian de vías en los núcleos intralaminares y tienen como principal destino las cortezas posteromediales. No menos importante y mucho más específico cuando se trata de la conciencia es que el tálamo sirve de coordinador de las actividades corticales, una función que depende del hecho de que varios núcleos talámicos que hablan a la corteza cerebral reciben su respuesta, y se pueden formar bucles recursivos a cada momento. Estos núcleos talámicos interconectan partes tanto distantes como próximas de la corteza cerebral. El propósito de la conectividad no es librar información sensorial primaria, sino más bien información interasociada. En esta íntima interacción entre el tálamo y la corteza es probable que el tálamo facilite la activación simultánea o secuencial de zonas neurales especialmente separadas, juntándolas de este modo en configuraciones coherentes. Este tipo de activaciones son las responsables del flujo de imágenes en la propia corriente de pensamiento, imágenes que se convierten en conscientes cuando logran generar impulsos del sí mismo central. Este papel de coordinación probablemente depende de la interconexión entre los núcleos asociativos talámicos y las regiones de convergencia y divergencia que por sí mismas intervienen en la coordinación de las actividades corticales. El tálamo, en resumen, retransmite información crítica a la corteza cerebral e interasocia masivamente información cortical. La corteza cerebral no puede operar sin el tálamo, y los dos han coevolucionado y permanecido inseparablemente unidos desde los primeros momentos del desarrollo. La corteza cerebral. Finalmente, llegamos a la cumbre de la evolución neural, la corteza cerebral humana. En interacción con el tálamo y el tronco encefálico, la corteza nos mantiene despiertos y nos ayuda a seleccionar a qué debemos prestar atención. En interacción con el tronco encefálico y el tálamo, la corteza construye los mapas que se convierten en la propia mente. En interacción con el tálamo y el tronco cerebral, la corteza contribuye a generar el sí mismo central. Por último, haciendo uso de los registros de actividad pasada almacenados en sus inmensos bancos de memoria, la corteza cerebral construye nuestra biografía, repleta de la experiencia de los entornos físicos y sociales en que hemos vivido. La corteza nos proporciona una identidad y nos sitúa en el centro del maravilloso y atrevido espectáculo que es nuestra mente consciente. Ensamblar el teatro de la conciencia es un esfuerzo cooperativo de tal magnitud que no sería realista destacar solo a uno de los agentes en particular. No podemos, por ejemplo, engendrar los aspectos autobiográficos del sí mismo que en tanto define la conciencia humana sin evocar el crecimiento exuberante de las regiones de convergencia y divergencia que dominan la neuroanatomía y la neurofisiología corticales. La autobiografía no podría surgir sin las aportaciones fundamentales que el tronco encefálico hace al proto sí mismo, o sin la asociación obligada del tronco encefálico con el cuerpo propiamente dicho, o sin la integración recursiva a escala del conjunto del encéfalo que introduce el tálamo. Pero si bien es preciso que reconozcamos el trabajo conjunto de estos actores principales, resulta aconsejable evitar las concepciones que truecan la especificidad de las partes concurrentes por un énfasis en las operaciones neuronales, indistintas en términos funcionales que se efectúan a escala del conjunto del encéfalo. En términos de su fundamento cerebral, la naturaleza globalizada de la mente consciente es innegable. Pero tenemos la posibilidad de averiguar más acerca de las aportaciones relativas de los componentes del cerebro al proceso general
gracias a una investigación de orientación neuroanatómica. El punto crítico anatómico que subyace a la mente consciente. Las tres principales divisiones que acabamos de bosquejar y su articulación espacial ponen en evidencia unas desproporciones anatómicas y unas alianzas funcionales que solo una perspectiva evolucionista puede ayudarnos a explicar. No es preciso ser un especialista en neuroanatomía para darse cuenta del extraño desajuste que existe entre el tamaño de la corteza cerebral humana y el del tronco encefálico. El diseño básico del tronco encefálico humano, ajustado a la talla del cuerpo, se remonta en lo esencial a la época de los reptiles. Sin embargo, la corteza cerebral es cosa aparte. La corteza cerebral de los mamíferos se ha ampliado enormemente, no solo en tamaño sino en su diseño arquitectónico, sobre todo en la versión que presentan los cerebros de los primates. El tronco encefálico, debido a su papel magistral como regulador de la vida, ha sido desde hace mucho tiempo el receptor y procesador local de la información necesaria para representar el cuerpo y el control de su vida. Y a medida que ejercía esta antigua e importante función en especies en que la corteza era mínima o nula, el tronco encefálico también desarrolló la maquinaria necesaria para los procesos de una mente elemental e incluso de una conciencia a través de los mecanismos del proto-sí mismo y del sí mismo central. El tronco encefálico sigue llevando a cabo estas mismas funciones hoy en día en los seres humanos. Por otro lado, la mayor complejidad de la corteza cerebral ha permitido una generación de imágenes detalladas y ha expandido la capacidad de la memoria, de la imaginación, del razonamiento y finalmente del lenguaje. Y es aquí donde surge el gran problema. Pese a la expansión funcional y anatómica de la corteza cerebral, las funciones del tronco encefálico no se duplicaron en las estructuras corticales. La conciencia de esta división económica de papeles es una interdependencia completa y fatídica del tronco encefálico y de la corteza cerebral, que se hallan obligados a cooperar entre sí. A la evolución del cerebro se le planteó un importante punto crítico anatómico y funcional que la selección natural, como era de esperar, resolvió. Dado que al tronco encefálico todavía se le pedía que garantizara la plena operatividad de la regulación de la vida y los fundamentos de la conciencia para el conjunto del sistema nervioso, era necesario encontrar una vía que permitiera garantizar que el tronco encefálico influyera en la corteza cerebral y, lo que era igual de importante, que las actividades de la corteza cerebral influyeran en el tronco encefálico de una manera más crítica, sin duda, cuando se trataba de la construcción del sí mismo central. Todo ello es tanto más importante si pensamos que la mayor parte de los objetos externos solo existen como imágenes en la corteza cerebral, imágenes que en el tronco encefálico no pueden ser plenamente elaboradas. En este punto es donde el tálamo acude al rescate, como el factotum de un acuerdo de concertación. El tálamo efectúa una diseminación de señales procedentes del tronco encefálico hacia un territorio muy extenso del manto cortical. A su vez, la enormemente extensa corteza cerebral encausa directamente las señales hacia el tronco cerebral en pequeña escala con la ayuda de núcleos subcorticales como por ejemplo los que se encuentran en la amígdala y en los ganglios basales. Tal vez la mejor forma de describir la función del tálamo sea considerarlo como el casamentero de esa extrañísima pareja. El extraño emparejamiento del tronco encefálico y la corteza cerebral puede que haya impuesto limitaciones al desarrollo de nuestras capacidades cognitivas en general, y en particular al de nuestra conciencia. Curiosamente, a medida que la cognición cambia bajo las presiones que ejerce, por ejemplo, la revolución informática, ese extraño emparejamiento puede tener mucho que decir acerca de la manera en que la mente humana evolucione.
No olvidemos que el tronco encefálico sigue suministrando aspectos fundamentales de la conciencia porque todavía es el primer e indispensable proveedor de sentimientos primordiales. Exigencias cognitivas crecientes han hecho que la interacción entre la corteza y el tronco encefálico sea algo tosca y brutal, o por decirlo con palabras más amables, han hecho más difícil el acceso a la fuente de la sensación sentida. Puede que, no obstante, algo tenga que darse. Tal como ya dije, sería insensato tomar partido a favor de una de las tres divisiones del proceso de elaboración de la conciencia. Y sin embargo es preciso aceptar que un componente como el tronco encefálico tiene una prioridad funcional que sigue siendo una parte por completo indispensable del enigma y que por esa misma razón, así como por sus modestas dimensiones y su anatomía tan túpida, es la parte patológicamente más vulnerable de las tres grandes divisiones. Esto era preciso decirlo aunque solo fuera porque en las guerras de la conciencia la corteza cerebral tiende a llevar ventaja. Del funcionamiento conjunto de las grandes divisiones anatómicas al funcionamiento de las neuronas. Resulta evidente que en gran medida, hasta este momento, he tratado de explicar la aparición de una mente consciente desde la perspectiva que ofrecen los componentes identificables a simple vista, entre ellos los pequeños núcleos del tronco encefálico y el tálamo. Lo que a simple vista no se distingue, sin embargo, son los millones de neuronas que intervienen en los circuitos que pueblan el interior de esas estructuras, ni la aportación que numerosos agrupamientos pequeños de esas neuronas hacen al esfuerzo general de elaborar una mente consciente de sí misma. No podemos olvidar que el funcionamiento conjunto de las grandes divisiones anatómicas se hace a partir del funcionamiento conjunto de los componentes a una escala gradualmente menor, hasta llegar a los pequeños circuitos que las neuronas componen. En este orden anatómico descendente, hay regiones cada vez más pequeñas de la corteza cerebral junto con sus rutinas de conexión que las conectan con otras zonas cerebrales. Hay núcleos cada vez más pequeños conectados de manera particular con otros núcleos y con regiones de la corteza. Por último, en la base inferior de la escala encontramos pequeños circuitos neuronales que crean los componentes básicos de la mente. Dicho de otro modo, la mente consciente se construye a partir de la imbricada composicionalidad jerárquica del cerebro. En general se acepta que la activación de las neuronas, unidas por sinapsis en el interior de circuitos microscópicos, da lugar a los fenómenos básicos de elaboración de la mente que denominamos protofenómenos de cognición. Asimismo, se cree que el hecho de aumentar a escala un gran número de este tipo de fenómenos redunda en la elaboración de mapas que conocemos como imágenes y que una parte de este proceso de aumento proporcional depende de la sincronización de protofenómenos separados, tal como se ha sugerido en el capítulo 3. Ahora bien, ¿basta con esto para explicar la mente consciente? ¿Basta para combinar los microacontecimientos de la protocognición, la sincronía y la ampliación proporcional a lo largo de una jerarquía anidada que se haya distribuida en el interior de las tres divisiones neuroanatómicas de las que hemos hablado? Se trata de una pregunta importante. En la exposición anterior, la protocognición a partir de microacontecimientos neuronales aumenta a escala de la mente consciente, pero se prescinde, en cambio, de la sensación sentida. Existe una protosensación equivalente formada de microacontecimientos neuronales y ampliada proporcionalmente en paralelo a la protocognición. En todas las propuestas sugeridas en los capítulos anteriores, presentamos la sensación sentida como un estricto agente fundador de la mente consciente. No se dijo nada acerca de sus microorígenes. Tal como ya propusimos, obtenemos el proto sí mismo a partir de sensaciones espontáneas, y esas sensaciones dan lugar, de una manera híbrida, al primer centelleo de la mente y al primer destello de subjetividad. Con posterioridad evocamos el sentimiento de conocer para separar el sí mismo de lo que no lo era, y así ayudar a la generación de un sí mismo central adecuado. Con el tiempo, a partir de múltiples sentimientos componentes,
De este tipo construimos un sí mismo autobiográfico. Los sentimientos solían presentarse como la otra cara de la cognición, pero su aparición se situaba al nivel de los sistemas. Como fuente de sensaciones corporales sentidas cualitativamente distintas, recurría a la especial y afianzada relación en bucle resonante del tronco encefálico con el cuerpo, y a la exhaustiva combinación recursiva de las señales corporales en la parte superior del tronco encefálico. Si bien eso puede ser suficiente para explicar cómo surgen los sentimientos, es razonable preguntarse por un rasgo adicional. Si el origen de las imágenes lo situamos en general en el nivel micro, es decir, dentro de los circuitos neuronales que generan fragmentos de protocognición, ¿por qué no deberíamos acordar el mismo trato a la clase especial de imágenes que llamamos sentimientos y considerar que tienen su origen en el interior o cerca de estos mismos pequeños circuitos? En la sección siguiente sugiero que los sentimientos puede que tengan un origen humilde como este. Entonces, los protosentimientos serían ampliados proporcionalmente a través de las jerarquías anidadas hasta los circuitos más grandes, en este caso hasta el conjunto de circuitos que forman el tegmento superior del tronco encefálico, donde un procesamiento adicional daría como resultado los sentimientos primordiales. Cuando sentimos nuestras percepciones. Cualquier persona interesada en las cuestiones del cerebro, la mente y la conciencia ha oído hablar de los qualia y tiene una opinión formada sobre qué pueden hacer las neurociencias en relación con esta cuestión. A. Considerarla seriamente y tratar de abordarla. B. Considerarla insoluble y posponerla. O C. Desestimarla en el acto. Como el lector puede ver, me he decantado por tomar en serio la cuestión. Pero antes de nada, dado que el concepto que los qualia es en cierto modo escurridizo, vamos a tratar de dejar sentado en qué consiste. En el texto que sigue a continuación, el problema de los qualia es tratado como un compuesto de dos problemas. En el primero de ellos, los qualia se refieren a aquellas sensaciones sentidas que van necesariamente parejas a la experiencia subjetiva, algunas teñidas de placer o de su ausencia, otras oscurecidas de dolor o malestar, o sombreadas de bienestar o de todo lo contrario. A este lo denominaré el problema 1 de los qualia. El segundo problema se sigue del primero y es mucho más profundo. Si las experiencias subjetivas van acompañadas de sensaciones sentidas, ¿cómo se engendran ante todo los estados de estas sensaciones sentidas? Esta cuestión va más allá de la manera en que una experiencia cualquiera puede adquirir cualidades sensoriales concretas en nuestra mente, como por ejemplo el sonido de un violonchelo, el sabor del vino o el azul del mar. Esto plantea una cuestión más directa. ¿Por qué razón la construcción de mapas conceptuales, que son acontecimientos físicos y neuroquímicos, debería dar lugar a la sensación sentida de algo? ¿Y por qué debería sentirse como algo en concreto? Este es el problema 2 de los qualia. Qualia 1. Un conjunto de imágenes conscientes de cualquier clase o sobre un tema cualquiera nunca deja de ir acompañado de un coro obediente de emociones y de los consiguientes sentimientos. Mientras contemplo el océano Pacífico en su aspecto matutino, protegido bajo un suave cielo gris, no solo lo veo, sino que también me emociona esta majestuosa belleza y siento toda una gama de cambios fisiológicos que se traducen, ahora que me lo preguntan, en un tranquilo estado de bienestar. Es algo que sucede sin que me die por mi parte deliberación alguna, y no tengo la capacidad de soslayar lo que siento, como tampoco la facultad de incitarlo. Son sentimientos que llegan, están y permanecerán en una u otra modulación, mientras el mismo objeto de la conciencia permanezca a la vista y mientras mis reflexiones se mantengan en cierta clase de reverberación. Considero que los qualia 1 son como la música, una partitura que acompaña el resto del continuo proceso mental, aunque es preciso tener presente que la interpretación se realiza también dentro del proceso mental.
Cuando el principal objeto de mi conciencia ya no es el océano, sino una pieza musical real, entonces hay dos bandas sonoras en curso dentro de mi mente. Una con la pieza de Bach, que está siendo interpretada en este preciso instante, y otra con una banda similar a la música con la que reacciono a la música real, presente en el lenguaje de la emoción y el sentir. Esos son nada más y nada menos los qualia 1 para una interpretación musical, llamémosle música sobre música. La música polifónica tal vez se inspiró en una intuición de esta acumulación de líneas musicales paralelas en la propia mente. En una pequeña gama de situaciones de la vida real, el obligado acompañamiento de los qualia 1 puede reducirse o incluso dejar de concretarse. Las más benignas provendrían del efecto de cualquier fármaco o droga capaces de suspender la sensibilidad emocional. Pensemos, por ejemplo, en tranquilizantes como el Valium, antidepresivos como el Prozac e incluso un beta-bloqueante adrenérgico como el propranolol, todos los cuales, suministrados en dosis adecuadas, amortecen nuestra capacidad de reaccionar emocionalmente y, en consecuencia, de experimentar sentimientos emocionales. Los sentimientos emocionales tampoco llegan a concretarse en una situación patológica común. La depresión, en la que los aspectos del sentimiento positivo se hallan notoriamente ausentes y en la cual incluso los sentimientos negativos, como la tristeza, se pueden amortiguar tan rigurosamente que el resultado es un estado afectivamente debilitado. ¿Cómo produce el cerebro el efecto que se requiere de los qualia 1? Tal como vimos en el capítulo 5, paralelamente a los dispositivos de la percepción que acotan el mapa de cualquier objeto que uno pueda desear y paralelamente a las regiones que muestran esos mapas, el cerebro dispone de una variedad de estructuras que responden a las señales procedentes de esos mapas, produciendo emociones de las que surgen a su vez los sentimientos. Entre los ejemplos de estas regiones de respuesta predecible e inmediata se cuentan las estructuras que tratamos con anterioridad. La célebre amígdala, una parte casi igual de célebre de la corteza prefrontal que conocemos con el nombre de sector ventromedial, y una gama de núcleos en el cerebro anterior basal y en el tronco encefálico. Tal como vimos antes, la manera en que se desencadenan las emociones resulta interesante. La elaboración de imágenes puede enviar señales a cualquiera de las regiones que desencadenan emociones de manera directa o después de haberlas procesado. Si la configuración de las señales se adecua al perfil al que una región configurada en sus conexiones para responder, es decir, si las señales asumen el papel de estímulo emocionalmente competente, el resultado es que se desencadena una cascada de acontecimientos que se escenifican en otras partes del cerebro y con posterioridad en el propio cuerpo, dando lugar todo ello a una emoción. La lectura perceptiva de la emoción es un sentimiento. El secreto que subyace a mi experiencia compuesta de este momento es la capacidad del cerebro para responder al mismo contenido. Pongamos por caso la imagen del Océano Pacífico, en diferentes lugares y en paralelo. De una zona del cerebro consigo el proceso emocional que culmina en una sensación de bienestar. De otras zonas del cerebro obtengo varias ideas acerca del tiempo que hace hoy. El cielo no tiene el habitual color azul marino, sino más bien el aspecto de copos de algodón que sugiere un conjunto irregular de cumulonimbus. O acerca del mar, el hecho de que tenga una majestuosidad imponente o una acogedora hospitalidad dependiendo de la luz y del viento, por no hablar del propio estado de ánimo, y así sucesivamente. Un estado consciente normal contiene en general una serie de objetos a conocer, en contadas ocasiones solo uno, y los trata de una manera más o menos integrada, aunque casi nunca de una manera igualitaria, que otorgaría un espacio consciente y un tiempo equivalentes a cada objeto. El hecho de que diferentes imágenes tengan diferente valor redunda en realces y retoques diferenciales de las imágenes. Parte del proceso de asignar un diferente valor a imágenes diferentes depende de las emociones que suscitan y los sentimientos que se siguen.
en el segundo plano del campo de la conciencia de la sutil, pero nada desdeñable respuesta a los qualia uno. Esta es la razón por la que, si bien la cuestión de los qualia ha sido tradicionalmente tratada como parte del problema de la conciencia, pienso que se la debería situar bajo el epígrafe de la mente. Las respuestas qualia uno conciernen a objetos que han sido procesados en la mente y añaden otro elemento a esta. No considero la cuestión de los qualia uno como un misterio. Qualia 2. El problema de los qualia 2 gira en torno a una cuestión algo más complicada. ¿Por qué los mapas conceptuales, que son acontecimientos neurales y físicos, deberían sentirse como algo determinado? En el intento por darle una respuesta adecuada, empecemos por centrarnos en el estado de sentimiento que considero como fundamento simultáneo de la mente y del sí mismo, a saber, los sentimientos primordiales que describen el estado del interior del organismo. Para ello, es preciso empezar por este punto, a mi juicio, debido a la solución propuesta para el problema de los qualia uno. Si los sentimientos relativos al estado del organismo son el acompañamiento obligado de todos los mapas perceptivos, entonces es preciso explicar primero el origen de esos mismos sentimientos. La primera línea de la explicación acerca del modo en que todo ello se consigue toma en consideración algunos hechos de importancia decisiva. Los estados de sentimiento surgen primero de la actividad de unos pocos núcleos situados en el tronco encefálico, muy interrelacionados entre sí, que también son los receptores de señales integradas muy complejas transmitidas desde el interior del organismo. En el proceso de utilizar señales corporales para regular la vida, la actividad de los núcleos transforma esas señales. La transformación, además, viene realzada porque las señales tienen lugar en un circuito en bucle, por medio del cual el cuerpo se comunica con el sistema nervioso central y éste reacciona a los mensajes que le envía el cuerpo. Las señales no son separables de los estados del organismo en los que se originan. El conjunto constituye una unidad dinámica enlazada. He propuesto la hipótesis de que estas unidades representan una fusión funcional de los estados corporales y los estados perceptivos, tal que la línea divisionaria entre los dos ya no se pueda trazar. Las neuronas encargadas de transmitir al cerebro las señales acerca del interior del cuerpo presentarían una vinculación íntima con las estructuras del interior, que las señales transmitidas no tratarían meramente del estado de la carne, sino que serían literalmente prolongaciones de la carne. Las neuronas imitarían la vida de una manera tan completa que serían uno y lo mismo que ella. En resumen, en la compleja interconectividad de estos núcleos del tronco encefálico se hallaría el inicio de una explicación del por qué los sentimientos, en este caso los sentimientos primordiales, se sienten como algo. Sin embargo, como sugería en la sección anterior, quizá podamos profundizar aún más en el nivel de los pequeños circuitos neuronales. El hecho de que las neuronas sean diferenciaciones de otras células vivas, a la vez distintas funcionalmente y orgánicamente similares, viene a apoyar esta idea. Las neuronas no son microchips que reciben señales del cuerpo. Las neuronas sensoriales encargadas de la interocepción son células corporales de una clase especializada que reciben señales de otras células corporales. Además, hay aspectos en la vida de las células que sugieren la presencia de precursores de una función como el sentir. Los organismos unicelulares son sensibles a las intrusiones amenazadoras. Así, por ejemplo, cuando se pincha a una ameba, ésta se retrae y encoge al tiempo que se aparta del objeto punzante. Cuando se hace lo mismo con un paramecio, éste se aleja nadando del objeto amenazante. Podemos observar estos comportamientos y contentarnos con describirlos como actitudes, pero sabemos perfectamente que las células no saben lo que hacen en el sentido en que nosotros sabemos lo que hacemos cuando eludimos una amenaza.
Pero ¿qué sucede con la otra cara de este comportamiento? Es decir, el estado interior de la célula. La célula no tiene un cerebro ni mucho menos una mente que le permita sentir los pinchazos, y sin embargo responde porque algo ha cambiado en su interior. Basta hacer la traslación de esta situación a las neuronas para ver que en ese nivel podría residir el estado físico cuya modulación y amplificación a través de circuitos de células cada vez mayores produciría un protosentir, el honorable equivalente de la protocognición que surge en el mismo nivel. Las neuronas tienen este tipo de capacidad de reacción. Considérese si no su sensibilidad o irritabilidad inherentes. Rodolfo Linás ha utilizado estas ideas para proponer que los sentimientos surgen de las funciones sensoriales especializadas de las neuronas, aunque aumentadas proporcionalmente a escala del gran número de neuronas que forman parte de un circuito. Este tema es también central para mí y es similar a la idea que propuso en el capítulo 2 respecto a la formación de una voluntad colectiva de vivir, tal como se expresa en el proceso del ser sí mismo, a partir de las actitudes de un nutrido número de células individuales unidas cooperativamente en un organismo. Esta idea se basa en la noción de la suma de las aportaciones celulares. Grandes cantidades de células musculares suman fuerzas, literalmente, al contraerse a la vez y producen una enorme fuerza singular y focalizada. Esta idea tiene algunos matices curiosos. Se sabe que la especialización de las neuronas en relación a otras células del cuerpo resulta en gran parte del hecho de que las neuronas, junto con las células musculares, son excitables. La excitabilidad ante determinados estímulos es una propiedad de la membrana celular cuya permeabilidad local permite que iones cargados viajen de una región a otra, cubriendo la distancia de un axón. N. Dicut ha sugerido que la reiterada apertura provisional de la membrana celular es una vulneración del sello casi hermético que protege la vida en el interior de la neurona, y que esta especial vulnerabilidad sería una buena candidata para crear un instante de protosentimiento. Con ello, sin embargo, no pretendo afirmar en absoluto que sea esta la manera en que los sentimientos surgen, sino que considero plausible esta línea de investigación y además estimo que merece ser continuada. Por último, quisiera señalar que estas ideas no deben confundirse con el conocido intento de situar los orígenes de la conciencia en las neuronas gracias a efectos cuánticos. Otra acotación de la respuesta en relación a por qué los mapas perceptivos del cuerpo deben sentirse como algo concreto precisa del concurso del razonamiento evolutivo. Para que los mapas perceptivos del cuerpo sean eficaces cuando se trata de guiar a un organismo para que evite el dolor y busque el placer, no solo han de sentirse como algo, sino que en realidad se deben sentir como algo. La construcción neural de estados de dolor y de placer tuvo que haber surgido en etapas tempranas de la evolución y debió de desempeñar un papel decisivo en su decurso. Probablemente se sirvió de aquella fusión del cuerpo y el cerebro en la que he hecho hincapié. En particular, antes de la aparición de los sistemas nerviosos, organismos desprovistos de cerebro ya tenían estados corporales bien definidos que necesariamente correspondían a lo que llegamos a experimentar como dolor y placer. El advenimiento de los sistemas nerviosos significó una manera de describir este tipo de estados con señales neuronales detalladas, al tiempo que se mantenían firmemente unidos entre sí los aspectos neuronales y corporales. Un aspecto afín de la respuesta apunta en la línea de división funcional entre estados de placer y de dolor, que son correlatos, respectivamente, de operaciones de gestión de vida óptimos y refinados, en el caso del placer, y de operaciones de gestión de la vida plagadas de problemas en el caso del dolor. Estos extremos de la gama están relacionados con la liberación de moléculas químicas particulares que tienen un efecto sobre el cuerpo propiamente dicho, sobre el metabolismo, sobre la contracción muscular, y en el cerebro, donde modulan el procesamiento de los mapas perceptuales, tanto si son recién ensamblados como si son recordados.
Dejando a un lado otras razones, el placer y el dolor debían sentirse de manera diferente porque son mapas de estados corporales muy distintos. Del mismo modo que un cierto color rojo es diferente de un azul particular porque corresponden a longitudes de ondas diferentes, o del mismo modo que la voz de un soprano es diferente de la de un barítono, porque produce sonidos de frecuencia más alta. A menudo se pasa por alto que la información del interior del cuerpo se transmite directamente al cerebro a través de numerosas moléculas químicas transportadas por el torrente sanguíneo que baña partes desprovistas de barrera hematoencefálica, a saber, el área postrema en el tronco encefálico y una diversidad de regiones que conocemos en conjunto con el nombre de órganos circunventriculares. Decir que las moléculas potencialmente activas son numerosas no es una exageración, ya que una lista básica incluiría docenas de ellas. Por ejemplo, las familiares moléculas transmisoras y moduladoras, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y la acetilcolina, así como una amplia gama de hormonas. Pongamos por caso los esteroides, la insulina y los opioides. A medida que la sangre baña estas áreas respectivas, las moléculas apropiadas activan directamente las neuronas. Así es como, por ejemplo, una molécula tóxica que actúe sobre el área postrema puede conducir a la reacción física de vomitar. Pero, ¿qué otras cosas acaban causando las señales que surgen en estas áreas? Cabe razonablemente suponer que causan o modulan las sensaciones. Las proyecciones procedentes de estas regiones se hallan muy concentradas en el núcleo del tracto solitario, pero se extienden abiertamente hacia otros núcleos situados en el tronco encefálico, el hipotálamo y el tálamo, así como en la corteza cerebral. Si dejamos a un lado la cuestión del sentimiento, el resto del problema de los qualia 2 parece más abordable. Consideremos, por ejemplo, los mapas visuales, los esbozos de las propiedades visuales, la figura, el color, el movimiento, la profundidad. La interconexión de este tipo de mapas, la fertilización cruzada, por decirlo así, de sus señales, es la fórmula para producir una escena visual multidimensional combinada. Si se toma esta combinación y se le añade información procedente del portal sensorial de la vista, la carne, alrededor de los ojos que interviene en el proceso y un componente de sentimiento, es razonable esperar una experiencia mental cualitativa de lo que se está viendo. ¿Qué se puede agregar a esta complejidad para que las cualidades de un percepto sean en realidad distintivas? Algo que finalmente se puede añadir tiene que ver con los portales sensoriales que intervienen en la recopilación de información. Los cambios en los portales sensoriales desempeñan un papel en la constitución de la perspectiva, tal como tuvimos oportunidad de mostrar, pero intervienen asimismo en la construcción de la cualidad perceptiva. ¿De qué manera? Por ejemplo, sabemos el sonido que Yo-Yo Ma consigue sacar del violonchelo en sus interpretaciones, y sabemos dónde se crean los mapas de los sonidos en el cerebro, pero a menudo pasamos por alto el hecho de que oímos los sonidos en los oídos y con los oídos. Con toda probabilidad, escuchamos los sonidos en los oídos porque el cerebro acota diligentemente en mapas tanto la información que llega al receptor sensorial, el conjunto de la cadena de señalización auditiva, incluida la cóclea, como el montón de señales concurrentes que provienen del aparato que rodea el dispositivo sensorial. En el caso de la audición, incluye el epitelio, la piel, que cubre los pabellones auditivos y el canal auditivo externo, junto con la membrana del tímpano y los tejidos que sostienen el sistema de los pequeños huesos que transmiten las vibraciones mecánicas hasta la cóclea. A todo ello debemos añadir los pequeños y no tan pequeños movimientos de la cabeza y el cuello en un esfuerzo automático por ajustar el cuerpo a las fuentes del sonido. Se trata del equivalente auditivo de los notables cambios que tienen lugar en el interior del globo ocular y en los músculos y en la piel alrededor de los ojos cuando estamos tratando de mirar y ver algo, y añade una textura cualitativa a los perceptos.
La sensación de oler, de saborear o de tocar surge gracias al mismo tipo de mecanismo. Por ejemplo, la mucosa nasal contiene terminaciones nerviosas olfativas que responden de una manera bastante directa a la conformación de las moléculas químicas presentes en los olores y sustancias adorantes. De este modo, elaboramos mapas de la fragancia y así preparamos jazmín o Chanel número 18 para cuando se dé el encuentro con nuestro sí mismo. Pero el lugar donde sentimos el olor surge de otras terminaciones nerviosas situadas en la mucosa nasal, aquellas que se irritan cuando ponemos demasiado wasabi en el sushi y nos obligan a estornudar. Por último, señalamos que existen proyecciones que salen del cerebro y van hacia la periferia del cuerpo, incluida la periferia que contiene dispositivos sensoriales especializados. Esta proyección hacia la periferia podría lograr, para un proceso sensorial como la audición, una versión moderada de lo que el bloque cuerpo-tronco encefálico consigue en el caso del sentir. Un enlace funcional que permite salvar el abismo entre el cerebro y el punto en el que comienzan las cadenas sensoriales dentro del órgano receptor situado en la periferia del cuerpo. Un bucle así podría permitir otro proceso de reverberación. Las cascadas de entradas que tienen como destino el cerebro se complementarían con cascadas de salida dirigidas a la carne misma en la que se originan las señales, contribuyendo de este modo a la integración del mundo interior y el exterior. Sabemos que este tipo de configuraciones existen y uno de sus excelentes ejemplos es el sistema auditivo. La cóclea recibe las señales de reacción provenientes del interior del cerebro, tantas que cuando el mecanismo de realimentación se desequilibra, las células ciliares de la cóclea en realidad emiten tonos en lugar de transmitirlos como normalmente hacen. Nos es preciso saber mucho más acerca de los circuitos de los dispositivos sensoriales. Creo que lo anterior da cuenta de una parte sustancial del problema, ya que logra unir tres clases de mapas en la mente. 1. Mapas de un sentido en particular que genera el dispositivo sensorial correspondiente como la vista, el oído, el olfato, etc. 2. Mapas de la actividad del portal sensorial en cuyo interior el dispositivo sensorial se haya integrado al cuerpo. Y 3. Mapas de las reacciones de sentimientos emocionales a los mapas generados en 1 y 2, es decir, las respuestas de qualia 1. Estos perceptos llegarán a ser como son cuando se reúnen diferentes clases de señales en los mapas del tronco encefálico o de la corteza cerebral que construyen la mente. Los qualias y el sí mismo. ¿Cómo encajan los qualia 1 y 2 en el proceso del sí mismo? Dado que los qualias redondean la construcción de la mente, ambos forman parte de los contenidos que conocemos como el proceso de formación del sí mismo, proceso que ilumina la construcción de la mente. De una manera un tanto paradójica, los qualia 2 son también la base para el proto sí mismo, y se hallan a caballo entre la mente y el sí mismo, en una transición híbrida. El diseño neural que propicia los qualias proporciona al cerebro las percepciones sentidas, una sensación sentida de experiencia pura. Una vez que al proceso se le añade una protagonista, la experiencia, esta es reclamada por su nuevo dueño recién acuñado, la conciencia del sí mismo. Asuntos pendientes. El propósito de comprender cómo el cerebro elabora una mente consciente queda así inconcluso. La conciencia sigue siendo un misterio aunque hemos logrado reducir en algo el territorio de lo que desconocemos. Pero es demasiado pronto aún para darnos por vencidos. Los debates que se centran en la neurología de la conciencia y el problema del cerebro-mente suelen subestimar dos cuestiones de manera flagrante. Una, no se valora como merece la riqueza de detalles y de organización del cuerpo propiamente dicho. El hecho de que el cuerpo está lleno de microángulos y microfisuras y que los micromundos de la forma y la función son enviados como señales al cerebro. Son acotados allí en mapas y el resultado se emplea en una diversidad de propósitos. El principal cometido de estas señales es muy probablemente el regulador.
El cerebro necesita recibir información que describa el estado de los sistemas corporales, de modo que pueda organizar consciente o inconscientemente una respuesta adecuada. Y si bien los sentimientos han llegado a cobrar mucha importancia en nuestra vida consciente y en nuestras relaciones sociales, lo cierto es que el resultado evidente de ese proceso de transmisión y recepción de señales son los sentimientos que acompañan las emociones. Del mismo modo, es bastante posible y en realidad probable que lleguemos a darnos cuenta de que los procesos corporales, algunos ya conocidos, otros aún por descubrir, influyen en muchos niveles de nuestras experiencias conscientes. La otra subestimación guarda relación con el cerebro propiamente dicho, y consiste en la idea de que creemos tener una sólida comprensión de qué es el cerebro y qué es lo que hace. Esta idea es un puro dislate, que sin embargo se ampara en el hecho de que cada año sabemos más de los que sabíamos el año anterior, y muchísimo más que hace solo una década. Es posible que los problemas que resultan intolerablemente misteriosos e insoportablemente difíciles reciban una explicación biológica, pero aquí la pregunta no es tanto si ello será posible, sino cuándo.